Si has tenido problemas a la hora de realizar una correcta exposición durante un rodaje utilizando un teléfono móvil, este video tutorial seguramente va a ser útil para ti. Hoy te voy a enseñar a exponer correctamente utilizando herramientas que te van a servir y ayudar a clavar justamente la exposición en el punto en que lo quieres y salvar esa producción donde en algunos casos seguramente has tenido material sobreexpuesto o subexpuesto. Hoy vamos a estar trabajando con un teléfono iPhone 17 Pro, pero este video tutorial es útil para cualquiera que tenga iPhone o incluso Android ejecutando la aplicación de Blackmagic Camera App, ya que vamos a utilizar tanto la herramienta integrada en esta aplicación denominada False Color como una loop de False Color que nos permite centrarnos únicamente en 5 zonas de exposición o color, lo cual facilita muchísimo el trabajo en algunos casos, y al final de este video tutorial les voy a decir dónde pueden conseguirla. Y recuerden que mi nombre es Héctor, soy Master Trainer de DaVinci Resolve y en el canal HR Creativos les enseño postproducción audiovisual, también algo de producción e incluso vemos equipos que potencian sus producciones audiovisuales. Comencemos. Bueno, y en este video tutorial vamos a tener dos escenas. En este caso la primera escena va a ser acá directamente en el estudio y posterior les voy a mostrar una escena ya en exteriores a plena luz del día y en un sol fuerte que grabé en mis vacaciones recientes, y seguramente les va a servir también de mucho para entender de qué manera estas herramientas pueden ayudarles a tener la exposición correcta. Una vez están viendo en este momento lo que estoy viendo yo en mi pantalla, pueden ver la silueta de un cráneo o una calavera, que es una alcancía que seguramente han visto en la parte de atrás de mi setup. Tenemos una pequeña o una iluminación acá con una linterna. Esto está subexpuesta. Si yo enciendo en este momento el false color, pueden ver que la imagen está subexpuesta. En este punto también quiero mostrarles o mencionarles que estoy haciendo uso del Master Grip de la marca Telesin, que me enviaron para revisarlo y pues nos va a servir mucho para las pruebas que vamos a estar realizando. Este Master Grip me permite tener un agarre similar al que tendríamos en una cámara profesional, botones de disparo y otra serie de adicionales, y en este caso el que más nos va a servir para esta primera prueba va a ser esta luz que tenemos acá. Voy a encenderla y directamente pueden ver cómo ahora la exposición de nuestro sujeto y de la carta de grises que tengo acá a su derecha, pues ahora es mucho mejor. Voy a encender el false color para que vean en primera medida cómo en esta parte de la carta de grises tenemos clavada la exposición en ese color verde. Ese color verde en la herramienta de false color nativa de Blackmagic Camera App nos está indicando que está correctamente expuesto al gris 18% o gris medio. Este es un estándar de la industria en el cual cuando tenemos una imagen o un elemento en ese gris 18%, quiere decir que tenemos justamente la exposición en ese middle gray y vamos a garantizar que la mayoría de la imagen o la gran parte de la imagen esté correctamente expuesta. Si se dan cuenta, hay algunas partes de la imagen que tienen un rosa claro, no ese fucsia fuerte, sino ese rosa claro. Voy a incluso cambiar un poco la luz acá o la exposición para que puedan verlo de una manera mucho más clara. Fíjense en este momento como parte del cráneo y aquí en la parte superior tiene ese color que les menciono que es como un rosa claro, y eso nos está indicando en este caso el MG+1 o el Middle Gray más un paso de exposición. Este es utilizado sobre todo para la exposición de pieles y lo van a ver de una manera mucho más clara en el siguiente ejercicio que vamos a revisar en el video tutorial. Ahora voy a regresar nuevamente la exposición como la tenía hace un momento acá, donde tengo ajustado ese punto de gris medio, esta parte de acá, justamente este de acá, y voy a pasar a la otra herramienta que les mencionaba, que es la de el false color de 5 zonas. Entonces voy a apagar acá el false color nativo y voy a pasar acá al false color de 5 zonas. Directamente pueden ver ustedes que ahora esa zona gris de acá que estábamos viendo de color verde, con esta herramienta lo vemos de un color rosa claro, y es acá una parte importante de esta herramienta de false color de 5 zonas que nos tiene muchísimos menos colores, pero es mucho más fácil de entender y nos ayuda a trabajar, por ejemplo, en estos escenarios donde tenemos que grabar rápidamente el run and gun. En este punto o en esta herramienta quiero comentarles, tenemos el verde oscuro y el verde claro que nos indican subexposición.
Luego tenemos este rosa claro que nos indica ese punto dulce o punto de gris medio que estamos buscando. Fíjense que es ese rosa que estamos viendo en este momento en la imagen. Ahora, el rosa ya más saturado o más magenta es justamente la parte superior, el borde superior de esa exposición que estamos buscando. Si yo en este punto, por ejemplo, levanto el ISO de esta imagen, vamos a ver que aparece mucho más de ese color fucsia y justo después hay un gris oscuro, que ese gris oscuro ya sería donde estamos, digamos que quemando la imagen. Si yo paso un momento aquí a mi false color, lo van a ver. Directamente vemos como ese gris oscuro en el de 5 fases es en el false color ya un naranja o un rojo, que es algo que queremos evitar claramente. Ahora, si llegáramos al punto máximo de sobreexposición, veríamos un rojo. Vamos a subir acá la exposición muchísimo y fíjense, acá está en un rojo fuerte y si yo desactivo acá la herramienta, pues vemos como la imagen está completamente quemada. No queremos eso. Y si la imagen estuviese completamente en negro, veríamos un morado. Pero en este caso no vamos a llegar a ese morado que les menciono porque como estamos grabando en Apple Log, realmente el Apple Log no permite que llegue nunca al punto del negro total. Quiero que tengan muy en cuenta eso. Una vez visto eso, voy a estar acá mi exposición un poco y voy a grabar un clip muy rápidamente, un clip de un par de segundos para que podamos también evaluarlo posterior en DaVinci Resolve si el tiempo no lo permite. Y bueno muchachos, antes de pasar a la siguiente parte, recuerden que pueden dejar sus dudas en los comentarios y estaré atento a responderles. Adicionalmente, si aún no cuentan con su licencia de DaVinci Resolve Studio, recuerden que en la descripción tienen un link y un código de descuento para que puedan adquirirla con el mejor precio del mercado desde cualquier parte del mundo. Muchachos, ahora voy a hacer un ejercicio muy rápido. Voy a grabar acá mi pantalla. Estoy grabando acá mi pantalla. Algo que nos ayuda muchísimo el hecho de tener un filtro ND en este Kit Master Grip que nos envió Telecine es que tenemos este filtro de 5 pasos que me permite controlar la luz. Como están viendo en pantalla, quiero trabajar con la regla de los 180 grados. Y fíjense que estoy trabajando a 120 cuadros por segundo incluso. Como ven, en este momento ya está completamente sobreexpuesta, está blanca. Y tengo el ISO en 100. Si yo quiero oscurecer en este momento, hacer una buena exposición, y esto lo voy a hacer sin el false color, puedo mover directamente acá mi filtro y fíjense cómo ahora está mucho mejor expuesta. Pero en este punto técnicamente no sé si está perfecto. Entonces voy a volver a sobreexponerla y voy a activar primero el false color. Y ahora lo podemos ver mucho más fácilmente. Podemos ver el rostro en este caso y voy a llevar su rostro, que es lo que me interesa, a ese tono rosadito, entre rosadito, este que están viendo, y este verde que están viendo acá, que ese verde es el 18% de gris. Pero como estoy exponiendo a piel, pues voy a dejar más tonos rosaditos en su rostro, como lo están viendo en este instante. Y si apago el false color, su rostro está muy bien expuesto. No me importa en este momento si el muro, por ejemplo, allá atrás me está saliendo sobreexpuesto, porque lo que me interesa es que su rostro quede muy bien expuesto, como en este caso. Voy a ajustar la exposición acá, reviso nuevamente y aquí ya estoy grabando. Si quiero revisar la exposición, pues reviso acá, voy a dejarla ahí en ese punto me gusta y en este momento su rostro está perfectamente expuesto, que es lo que queremos. Ahora voy a parar de grabar y voy a utilizar ahora la herramienta que les mencionaba, que es un loop. Pueden cargar tanto en el teléfono celular como en monitores externos para cámaras y en algunas cámaras internamente, que es este de acá. El 5 zonas. Este está pensado inicialmente para trabajar en Sony Slog 3, pero también es útil en el teléfono móvil y lo vamos a ver en un momento. Entonces voy a volver a dejar la imagen en este caso. Lo que vemos en gris es lo que está ya por fuera completamente de las 5 zonas. Entonces lo que estás viendo acá es que tenemos el gris, que es lo que está todo por fuera de la zona, y en este caso ese morado fuerte que estamos viendo es el paso más alto de los 5 pasos que tenemos. Entonces si yo empiezo a ajustar acá mi exposición con mi filtro de densidad neutra, fíjense cómo empieza a ingresar la imagen dentro de los pasos, fíjense, ahí está nuestra imagen. Y lo que más me interesa en este caso también es que el rostro esté en ese rosadito suave que están viendo en este momento. Si continúo cortando la exposición, fíjense que ahora el rostro ya pasó a verde, ya está sobre el gris 18%, pero en este caso no es lo que quiero. Fíjense, quiero que el rostro esté en ese rosadito suavecito. Entonces bajo el rosadito, ahí me gusta y empiezo a grabar. Y como en este caso la luz no se está quemando en el material, luego, como lo vamos a ver en DaVinci Resolve, vamos a poder trabajar con este material tranquilamente. Voy a apagar un momento, de dejar de grabar acá, voy a regresar acá a la log y voy a colocar acá. Fíjense cómo está perfectamente, fíjense, su rostro está perfecto. Voy a darle play otra vez y fíjense, ahí voy a hacer otra toma.
y voy a hacer un ajuste, ir a los extremos del filtro para que vean lo que nos ayuda a controlar la luz. Fíjense, acá está sin control, completamente quemado, y aquí está incluso un poco subexpuesto. Ahí lo tengo en el paso 5. Entonces lo que me interesa es que esté correctamente expuesto. Reviso incluso acá con el false color si quiero. Ahí me gusta. Y ahí está perfecto. Entonces esta es una gran ventaja que nos da tener el filtro de densidad neutra que viene incluido con este kit del Master Grip que me ha enviado la marca Telesin. Y está súper genial. Y lo bueno es que acá me permite tener experiencia como si tuviera una cámara real. Entonces apunto acá y disparo acá con el disparador directamente acá. No tengo que tocar la pantalla del teléfono móvil si no lo quiero hacer. Bienvenidos nuevamente. Y este de acá es el Master Grip Telesin que les mencioné hace un ratico. Es genial, me permite incluso grabar en vertical. Viene con los filtros que les mencionaba, viene con esta lucecita que también puedo retirar. Incluso esta luz, que no se los había mostrado tal vez, tiene un pequeño espejo que me permite ver el encuadre o ver de qué manera estoy grabando. Ahora, también quiero mencionarles que este Master Grip se puede quitar y colocar fácilmente y es también una batería externa. Entonces simplemente yo puedo presionar un botón aquí que tiene en la base, que ya les voy a mostrar, y directamente va a cargar el teléfono mientras estoy utilizándolo. Entonces también es un salvavidas muy, pero muy genial. Y es compatible directamente con otros case. Por ejemplo, acá lo voy a colocar en otro case que tengo y aquí directamente ya lo tengo adaptado. Entonces también sería compatible con cualquier otro teléfono mientras tenga un soporte MagSafe en su parte posterior. Bueno muchachos, espero que hayan aprendido cómo exponer correctamente en sus teléfonos móviles con la ayuda de la Blackmagic Camera App en su herramienta False Color y con este loop que pueden utilizar tanto en los teléfonos móviles como en monitores externos y en algunas cámaras que son compatibles con Lux Updates. Si quieren obtener esta Loop Table, les voy a dejar en la descripción la información sobre el creador. No olviden ver el siguiente video, que seguramente van a aprender un montón, y suscribirse al canal por acá. Nos vemos en la siguiente oportunidad. Chao, chao.